Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 3 de julio del 2024 y estos son nuestros titulares. El exnuncio en Estados Unidos, Monseñor Viganó, ha sido acusado por el Vaticano de negar la legitimidad del Papa y de cismático y podría ser excomulgado. El cardenal Burke ha recordado que, según enseña la Iglesia, el presidente Biden comete un sacrilegio cada vez que comulga debido a su apoyo a las leyes abortistas. La Iglesia Católica en Alemania ha dado a conocer sus estadísticas del año pasado, que admiten que más de 400.000 católicos se dieron de baja. El que fuera secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor Gainswein, ha sido nombrado nuncio en los países balcánicos de Estonia, Letonia y Lituania. Monseñor Viganó, quien puso al descubierto los abusos del ex cardenal McCarrick, ha sido acusado de cismático y podría ser excomulgado por el Vaticano. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha abierto un proceso penal extrajudicial contra el arzobispo Carlo María Viganó por el delito de cisma. Se le acusa de negar la legitimidad del Papa Francisco, de romper la comunión con él y de rechazar el Concilio Vaticano II. En un correo electrónico firmado por Monseñor John Kennedy de la sección disciplinaria del Dicasterio y enviado al arzobispo italiano, que fue nuncio papal en Estados Unidos de 2011 a 2016, el Dicasterio citó a Viganó en el Vaticano el 20 de junio para que tome conocimiento de las acusaciones y pruebas relativas al delito de cisma. Llegada esa fecha, el arzobispo no se presentó y anunció que no reconoce al tribunal. El propio arzobispo ha comunicado la noticia en las redes sociales. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe me ha informado, con un simple correo electrónico, del inicio de un proceso penal extrajudicial contra mí, con la acusación de haber cometido el delito de cisma y de haber negado la legitimidad del Papa Francisco, de haber roto la comunión con él y de haber rechazado el Concilio Vaticano II. Considero las acusaciones contra mí como un honor, añadió Viganó. Creo que la formulación misma de los cargos confirma las tesis que he defendido repetidamente en mis distintos discursos. No es casualidad que la acusación contra mí se refiere al cuestionamiento de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y el rechazo del Vaticano II. El concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la Iglesia sinodal bergogliana es la necesaria metástasis. En una segunda nota, Monseñor Viganó afirma lo siguiente: esta decisión mía, ciertamente dolorosa, no es fruto de prisas ni de espíritu de rebelión, más bien dictado por la necesidad moral que como obispo y sucesor de los apóstoles me obliga en conciencia a dar testimonio de la verdad, es decir, de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo, asegura el arzobispo. El arzobispo Viganó denuncia en su exposición de motivos que nos encontramos en la situación surrealista en la que una jerarquía se define como católica y por ello exige obediencia al cuerpo eclesial, mientras al mismo tiempo profesa doctrinas que la Iglesia había condenado antes del concilio y que condena como heréticas doctrinas que hasta entonces habían sido enseñadas por todos los papas. Citando la bula Cum ex apostolatus officio de Pablo IV, Viganó argumenta y defiende que con serenidad de conciencia creo que los errores y las herejías a los que Bergoglio adhirió antes, durante y después de su elección y la intención puesta en la presunta aceptación del papado hacen nula y sin valor su elevación al trono. Viganó pide en su comunicado a todos los obispos que despierten de su letargo y denuncien todos los errores y desviaciones que hemos tolerado durante demasiado tiempo, porque no seremos juzgados ni por Bergoglio ni por el mundo, sino por nuestro Señor Jesucristo. El arzobispo llega a decir que no es posible estar en comunión con el Papa, porque Bergoglio no puede ser considerado miembro de la Iglesia, debido a sus múltiples herejías y a su manifiesta alienación e incompatibilidad con el papel que inválida e ilícitamente desempeña. Es por ello que Viganó afirma solemnemente
que acusa a Jorge Mario Bergoglio de herejía y cisma, y como hereje y cismático pido que sea juzgado y removido del trono que indignamente ocupa durante más de 11 años. Por su parte, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, comúnmente llamado lefebrianos, se han distanciado públicamente de Monseñor Viganó, diciendo que ellos sí reconocen la legitimidad del Papa Francisco y que no rechazan todo el Concilio Vaticano II, sino solo alguna de las partes del mismo, las relacionadas con la liturgia, el ecumenismo y la libertad religiosa. Además, los lefebrianos han informado de que consagrarán nuevos obispos, aunque el Papa no les diera permiso para ello, lo cual ahondaría en el cisma que mantienen con la Iglesia Católica. En plena campaña electoral norteamericana, el cardenal Burke ha recordado que el presidente Biden está excomulgado debido a su apoyo al aborto. En una reciente entrevista con Matt Fradd, el cardenal Raymond Burke condenó la recepción de la Sagrada Comunión por parte del presidente Biden, calificándola de sacrilegio. Burke destacó que la postura pro aborto de Biden es incompatible con los principios católicos. Hablando de cómo los católicos americanos pueden venerar mejor a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, el cardenal Burke subrayó la importancia de profundizar en la fe en el Santísimo Sacramento. Señaló que un signo de que esto se ha perdido es que alguien como Biden, que apoya sin arrepentimiento el aborto legal, el asesinato de bebés inocentes, puede recibir la comunión. El cardenal Burke señaló que Biden dice ser un católico devoto y sin embargo está a favor del aborto de bebés, incluso en el canal de parto. También está a favor de la agenda transgénero, que es una completa rebelión contra el plan de Dios para nosotros. Esto es un sacrilegio, continuó, añadiendo que no debería permitirse tanto por su propio bien como por el bien de toda la Iglesia. Añadió que insistir en que un político que apoya el pecado grave no debe recibir la comunión, que señaló que es Cristo mismo, no es hacer del comulgatorio un campo de batalla, sino que es simplemente respeto a nuestro Señor Jesucristo. Estas declaraciones se producen en plena campaña electoral de Estados Unidos, cuando se está cuestionando si Biden debe presentarse a la reelección debido a su estado de salud. Su contrincante, Trump, dijo a un grupo de evangélicos que si es reelegido, tiene la intención de ayudar a los pro vida que han sido encarcelados por el Departamento de Justicia de Biden. Sus palabras indican que seguramente les indultará. Revisaremos rápidamente los casos de cada prisionero político que ha sido injustamente victimizado por el régimen de Biden, para que podamos sacarlo del Gulag y devolverlos a sus familias donde pertenecen, dijo el expresidente. Trump habló específicamente del caso de Paulette Harlow. Harlow, de 75 años y con graves problemas de salud, fue sentenciada a 24 meses de cárcel por bloquear el acceso a una clínica de abortos tardíos en la capital del país. Fue declarada culpable en noviembre de 2023. La Iglesia Católica en Alemania ha perdido más de 400.000 fieles en el año pasado, que se convirtieron en apóstatas por no querer pagar el impuesto religioso. En Alemania se han publicado las estadísticas eclesiásticas 2023. La situación de la Iglesia en el país centroeuropeo sigue empeorando, y no se atisba ningún dato que haga pensar que esa tendencia se va a detener. Los datos muestran que los bautismos descendieron significativamente en comparación con 2022, con 131.245 bautismos en 2023, frente a los 155.173 del año anterior. El número de bodas eclesiásticas descendió de 35.467 a 27.565. Solo 151.835 niños recibieron la primera comunión, en lugar de 162.506. La situación es similar en el caso de las confirmaciones, 105.942 en lugar de 110.942. El número de parroquias en toda Alemania siguió descendiendo en el 2022, de 9.624 a 9.418. El número de sacerdotes bajó de 11.987 a 11.702 en el plazo de un solo año.
El número de ordenaciones sacerdotales es alarmantemente bajo. Solo hubo 38 en el 2023. Una comparación. En Francia, que también sufre una crisis de vocaciones, hubo más de 100 ordenaciones en el 2024. El número de personas que abandonan la Iglesia en Alemania sigue siendo elevado, 402.694. Formalmente sigue habiendo algo más de 20 millones de católicos en Alemania, el 24% de la población. De ellos, sin embargo, solo 1.261.000 acuden a misa los domingos. Monseñor Gainswain, antiguo secretario personal de Benedicto XVI y exiliado de Roma durante un año, ha sido nombrado nuncio apostólico de los países bálticos. Tras algo más de un año en su diócesis natal de Friburgo, donde estuvo forzado a residir sin ningún cargo ni oficio, el arzobispo alemán Jörg Gainswain, prefecto emérito de la Casa Pontificia, se convierte en nuncio apostólico en Lituania, Estonia y Letonia. El puesto estaba vacante desde el pasado 11 de marzo. El exilio a Friburgo se debió, presumiblemente, a la publicación de un libro de Gainswain, Nada más que la verdad, en el que relataba cómo fueron las relaciones entre los dos pontífices, a veces no tan idílicas como pretendía mostrar la propaganda oficial. Dicho libro habría molestado mucho al Papa Francisco. La sala de prensa del Vaticano ha hecho público el nombramiento del Papa Francisco del prelado, que fue secretario particular de Benedicto XVI, desde el 2003 hasta su muerte, como su representante en los 3 países bálticos, de Estonia, Letonia y Lituania. Tras la muerte de Benedicto XVI en febrero de 2023, Gainswain había concluido su encargo como prefecto de la Casa Pontificia y había seguido residiendo en el monasterio Mater Ecclesiae, residencia de Ratzinger desde su renuncia, hasta junio, cuando, por decisión del Papa Francisco, había regresado a Friburgo. El Papa había recibido a Gainswain en audiencia privada el 3 de enero del 2024, cuando retornó al Vaticano para celebrar una misa en el primer aniversario de la muerte de Benedicto XVI, el 31 de diciembre. El nuncio en los 3 países hasta el año pasado era el arzobispo Petar Rajic, canadiense de origen bosnio-croata, que fue nombrado el 11 de marzo por el Papa embajador de la Santa Sede para Italia y San Marino. Por lo tanto, la sede había permanecido vacante hasta ahora. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las diferencias entre las tesis de Monseñor Viganó y las de los seguidores de Monseñor Lefebvre. Cuando la semana pasada se supo que Monseñor Viganó, el exnuncio en Estados Unidos, había sido convocado al Vaticano para ser juzgado, acusado de acusar al Papa Francisco de herejía y también acusado de rechazar el Concilio Vaticano II, con lo cual se enfrentaba a una pena de excomunión declarado cismático, muchos pensaron que lo lógico sería que se uniera a los seguidores de Monseñor Lefebvre, comúnmente llamados lefebristas o lefebrianos. Quizá porque ambos valoran la misa tradicional y porque ambos rechazan el Concilio Vaticano II. Por eso ha sorprendido a muchos que los seguidores de Monseñor Lefebvre, miembros de la sociedad sacerdotal San Pío X, se apresuraran a distanciarse de Monseñor Viganó. Sacaron un comunicado inmediatamente diciendo que Monseñor Viganó es sedevacantista, mientras que ellos consideran al Papa Francisco como el legítimo sucesor de San Pedro, como el Papa válido, el Papa que está gobernando la Iglesia en plenitud de sus derechos. Y de hecho ellos rezan en todas las misas como cualquier sacerdote católico, citando al Papa Francisco como el legítimo romano pontífice. Esto, repito, ha sorprendido a algunos que pensaban que Viganó y los lefebrianos eran la misma cosa, y no es así. Una de las cosas de las que se acusa a Monseñor Viganó es precisamente de ser un sedevacantista, cosa que
los lefebrianos insisten en que ellos no lo son. Eso significa, de momento, que no parece posible que Lefebvre, si fuera excomulgado, se uniera a los lefebrianos. Posiblemente encabezaría una nueva iglesia donde aglutinaría a los así llamados sedevacantistas. ¿Qué son los sedevacantistas? Son aquellos que dicen que el último papa legítimo fue Pío XII y que a partir de ahí ningún papa de los que los católicos consideramos papas ha sido un verdadero papa. Me refiero a San Juan XXIII, San Pablo VI, el beato Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual pontífice, el Papa Francisco. Para los sedevacantistas, ninguno de estos papas es un verdadero papa. No solo el Papa Francisco, sino ninguno de estos papas es verdadero papa. En cambio, los lefebrianos insisten, lo han dejado claro en su comunicado, que ellos no son sedevacantistas, sino que ellos consideran a estos papas como legítimos y consideran legítimo al Papa Francisco. En cuanto al rechazo al Concilio Vaticano II, también hay diferencias. Para Monseñor Lefebvre, el concilio en su conjunto es fruto de la herejía modernista y todo él tiene que ser rechazado. Mientras que los seguidores de Monseñor Lefebvre matizan y rechazan algunos puntos del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el concepto de libertad religiosa, entendido, según ellos, como que cualquier religión es válida si se sigue con recta conciencia para salvarse. Rechazan también el diálogo ecuménico, entendido como la posible búsqueda de la verdad a partir de la cesión de unos y de otros. Eso es lo que ellos entienden por ecumenismo. Por supuesto, no significa que sea verdad, que sea así. Y rechazan que la Iglesia Católica acepte que la verdad no tiene derechos. Para ellos la verdad tiene derechos y que por lo tanto la Iglesia, como poseedora de la verdad, tendría más derechos que las otras confesiones o las otras religiones. Esto lo aclaró muy bien Benedicto XVI, recordando que los derechos son derechos humanos, es decir, derechos de las personas y no de las ideas. Las ideas no tienen derechos ninguna, sino que lo que tiene derechos son las personas. Bien, estos son los puntos que rechaza del Concilio Vaticano II la fraternidad sacerdotal San Pío X, los lefebrianos. Insisto, en cambio, Viganó rechaza todo el concilio. No parece, por lo tanto, posible que Viganó se pueda unir a los seguidores de Lefebvre. En esta situación, ¿qué puede ocurrir? Ha terminado el plazo de las posibles alegaciones en su defensa que podría haber presentado Monseñor Viganó y que ya anunció que no iba a presentar. Efectivamente, no las ha presentado. Por lo tanto, ahora, en ausencia, tendrá que ser juzgado y en el plazo correspondiente ese tribunal dictaminará la sentencia que después tendrá que ser corroborada por el Papa. En estos días, en esta semana, se han alzado diferentes voces pidiéndole al Santo Padre que no excomulgara a Viganó porque, dicen, sería peor debido a que profundizaría la división existente ya en la Iglesia. Todas estas voces han condenado a Viganó, o sea, no ha habido voces de dentro de la Iglesia que se pusieran de su parte, han dicho su acusación de que el Papa es ilegítimo no está fundada, eso hay que demostrarlo, y si no, no se puede decir, y su rechazo al Concilio Vaticano II le pone fuera de la Iglesia. Otra cosa distinta es cómo se ha aplicado el concilio, que fue lo que comenté la semana pasada. Si lo que se rechaza es el concilio, es una cosa diferente a si lo que se rechaza es la aplicación del concilio según el llamado espíritu del concilio, que ha sido una aplicación en ruptura y una aplicación muchas veces liberal que no tenía nada que ver con la palabra de Dios y con la tradición. Pero son cosas distintas. Rechazar el concilio es una cosa, rechazar una mala aplicación del concilio es otra diferente.
Se han alzado voces pidiendo al Papa que no les comulgue, porque dicen, si lo hiciera y en cambio no se hiciera nada contra los extremistas del otro lado, los catoprotestantes alemanes, suizos, belgas, etcétera, se estaría dando la razón a Vigano, que precisamente acusa de eso al Papa. Bueno, habrá que ver en su momento qué es lo que ocurrirá, qué decidirá el tribunal, y habrá que ver qué es lo que decide en última instancia el Papa Francisco. Pero además esta semana, por si fuera poco, en medio de esta confusión y de este caos, se ha sabido que los seguidores de Monseñor Lefebvre van a ordenar nuevos obispos. Hay que recordar que fue la ordenación de esos obispos en el año 1988 por Monseñor Lefebvre lo que provocó la excomunión de Lefebvre. Excomunión que posteriormente le fue levantada a él, que ya había fallecido, y a los obispos que él había ordenado. Si hay nuevos obispos lefebrianos que se distinguen y que dicen que no tienen nada que ver con Vigano, habrá nueva excomunión también para ellos. Vivimos en una situación muy compleja y creo que en este momento de verdad conviene hacer oración por la Iglesia para que no se profundicen las divisiones, para que podamos avanzar fieles a la tradición, fieles a la palabra de Dios, con esa hermenéutica o de continuidad por la que tanto lucharon San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Recemos por la Iglesia, recemos por el Papa y recemos también por los que están implicados en esta situación, es decir, por Monseñor Vigano, por los edevacantistas, por los seguidores de Monseñor Lefebvre. Recemos por aquellos que están yéndose al cisma desde el otro extremo. Recemos por la unidad de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes visitar nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.